El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Se agrava crisis en la vía Llano. Esta noche exitoso simulacro de evacuación en Guayabetal. Comerciantes y habitantes de Vía Llano protestan por crisis económica. Gobierno y gremios anuncian plan de choque para atender crisis de la Vía Llano. Presidente Duque anuncia nuevo proyecto anticorrupción. Irá al Congreso con mensaje de urgencia el 20 de julio. Con agarrón por hundimiento de ley anticorrupción, termina legislatura en el Senado. Roban bebé de 17 días de nacida en Bello, Antioquia. Los padres son venezolanos. Investigan causa de explosión en notaría de Jumbo Valle. Frente común para proteger a desmovilizados de las FARC, anuncia el gobierno. Nominado de Trump a embajada en Colombia, elogia lucha antidrogas del gobierno Duque. Cambios en regalías. Municipios productores de minerales recibirán más recursos. Y en deportes, valioso empate de Japón ante Uruguay en Copa América. Selección Colombia ya está en Salvador de Bahía y se alista para enfrentar a Paraguay. El colombiano Evan Bernal es el nuevo líder del Tour de Suiza. Los diseñadores nacionales e internacionales más destacados se unieron en el Mother Gentleman, una feria de lujo dedicada al hombre colombiano. Desde acá los espero en minutos, así que no me fallen, tenemos una cita. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. La respuesta del distrito a los estratos altos en Ciudad Bolívar. 2. El lío de la conciliación de la ley anticorrupción que hundió la casa por cárcel para los corruptos. 3. Los 2 testigos del caso Odebrecht que volverían a declarar sobre el escándalo. Primera ñapa. Llamativa unión de candidatos para la alcaldía de Bogotá. Segunda ñapa. La mayoría de los colombianos desaprueba la gestión del presidente Duque según una encuesta de Jan Haas. Y mi ñapa de hoy. ¿Por qué el expresidente Álvaro Uribe estaba descalzo hoy en el Senado? 1, 2, 3 y las 3 ñapas al final de la emisión. Con Inés María Sabaraín y Margarita Ortega. Buenas noches. Hace pocos minutos terminó un simulacro de evacuación de una amplia zona del municipio de Guayabetal ubicado sobre la vía Bogotá-Villavicencio. El corredor vial cumple 37 días de cierre y continúa la caída de material en el kilómetro 58 de la carretera, lo que ha impedido las labores de los operarios de Invías. Situación a esta hora en el lugar, Stig Luengas. Buenas noches. Inés María, Margarita, muy buenas noches. Seguimos en el kilómetro 58, donde a esta hora se presenta un gran aguacero aquí en la zona. Hace pocos minutos la comunidad de Guayabetal, Cundinamarca, tuvo la presencia de la Defensa Civil y de los bomberos, quienes lideraron una evacuación por parte de ellos. Continúa la crisis en el kilómetro 58 de la vía Bogotá-Villavicencio. Los habitantes de Guayabetal, Cundinamarca, quienes permanecen en alerta constante por su cercanía a los derrumbes, participaron hoy activamente en un simulacro de evacuación liderado por todos los organismos de emergencias. Queremos que todos estemos coordinados con los diferentes entes de control, seguridad y riesgos para que no pase absolutamente nada en el municipio. La Defensa Civil acompañó a las cerca de 3.500 personas que participaron de este simulacro. Trabajando como fuerza de tarea con el propósito de sensibilizar a las comunidades para que sepan qué hacer en caso de inminente evacuación si llegase a ocurrir lo que nadie desea que ocurra. Los bomberos de la región también estuvieron con los guayabetalunos. Concientizando a la comunidad de que en cualquier momento tenemos que realizar esta actividad y debemos estar preparados para tal evento. La alcaldía de este municipio aseguró que todo está previsto ante una posible tragedia. Que ha sido un éxito completo, la gente acogió todas las campañas de sensibilización que se están realizando en cabeza del municipio. Por su parte, los evacuados afirman que sienten temor ante una posible alerta de represamiento del Río Negro. Sí, porque en este momento está la vida tanto de uno mismo como la de los hijos. Porque dicen que la montaña se va a caer y... La imagen de la Virgen del Carmen fue la protagonista en este simulacro. El párroco líder del municipio de una solemne Eucaristía donde los guayabetalunos con cirio y camándula en mano pidieron a Dios para evitar una tragedia. La crisis continúa, es tanto que hoy el corredor vial de Bogotá-Villavicencio se presentaron algunas movilizaciones por algunos comerciantes.
Este fue el panorama hoy en la vía Bogotá-Villavicencio, exactamente en el kilómetro 46, municipio de Puente Quetame. Los pocos vehículos que se movilizan por este paso fueron detenidos por los comerciantes que piden una solución ante la crisis. Pidiendo que se declare la calamidad pública para el pueblo, que tanto el gobierno municipal, departamental y nacional hagan presencia en el municipio. Necesitamos que el gobierno nacional se acuerde de acá del municipio de Puente Quetame porque nos tienen totalmente abandonados. Que nos colaboren porque nosotros somos madres cabezas de hogar y necesitamos, porque en este momento por lo menos yo dependo de este trabajo y no tengo para pagar el arriendo ni para mantener a mis hijos. Todos estos comerciantes que viven de la venta de arepas tuvieron que cerrar sus negocios ante el no paso de turistas por este paso principal. Este es el panorama que se ve hoy en el kilómetro 46, en el municipio de Puente Quetame, donde las comunidades piden una solución pronta. La crisis aumenta con el pasar de las horas, las deudas y el pago de servicios públicos de estas personas no da tiempo. Todo el pueblo estamos muy afectados porque no hay trabajo, no hay comercio, no hay nada. Estamos pidiendo soluciones, esto nos tiene muy afectados, la mayoría somos cabezas de hogar. La vía por la que ya no pasan sino solamente los vehículos de la concesionaria Coviandes ahora es usada por estos inocentes niños que aprovechan el espacio para jugar. Seguiremos atentos a esta situación que se presenta en el corredor vial que une a Bogotá con la capital del Meta. Con la cámara de Cristian Morales para CMI La Noticia, Stig Luengas. Stig, gracias. Y entre tanto, el presidente del Banco Agrario, Francisco José Mejía, anunció nuevas medidas de alivio a los deudores en los departamentos afectados por el cierre de la vía al llano. Vamos a contactar a 19.000 deudores del Banco Agrario de los departamentos del Meta, de El Bichada, de Guaviare y un municipio de Casanare. Estos son 19.000 deudores que tienen un saldo a capital con el Banco Agrario de 251.000 millones de pesos. El Banco Agrario directamente y sin intermediarios contactará a los actuales deudores. Les vamos a hacer prórrogas automáticas hasta de 6 meses, de tal manera que en estos momentos de crisis pues no tengan que pagarle la cuota al Banco Agrario y lo puedan hacer cuando tengan una mejor condición de flujo de caja. Hasta el momento se han beneficiado 1.500 personas y se espera que en menos de 10 días se haya cubierto la totalidad de acreedores. Hace pocos minutos terminó una reunión entre gobierno y gremios del sector agropecuario en la que se analizó un plan de choque para los productos del campo del llano. Freddy Gómez, buenas noches. ¿Qué decisiones se adoptaron? Así es, muy buenas noches. Pues hace pocos minutos concluyó la reunión entre el ministro de Agricultura Andrés Valencia y los gremios de la producción agrícola, que ha mostrado su preocupación por los efectos negativos por el cierre de la vía al llano. Precisamente el gobierno anunció un paquete de incentivos con el fin de mitigar esos efectos negativos para los productores. Se trata de 4 medidas que implementará el gobierno nacional para mitigar los efectos negativos por el cierre de la vía al llano. El primero tiene que ver con líneas de crédito de capital de trabajo, el segundo, estímulos al almacenamiento de arroz, nuevos plazos para deudores a través del Banco Agrario y apoyos para los pasivos no financieros. Las reducciones en liquidez que podrían tener por cuenta del incremento en los costos de transporte, en los costos de producción o en la comercialización. Básicamente esa línea lo que permitiría es generar un flujo de caja a los productores. Anunció controles para evitar la especulación de precios. Pero estamos, por supuesto, en una acción constante de monitoreo, no solamente de los precios, sino también del número de toneladas que está llegando a las centrales de abasto del país. Obviamente, también hacemos un llamado a los transportadores en cuanto a la moderación en los fletes. Los agricultores consideran que el gobierno debe pensar en medidas estructurales como el no pago a los peajes y la devolución del IVA para los productos exentos de la canasta familiar. Ahora que se viene la cosecha de arroz, le hemos solicitado al ministerio que ojalá las autoridades, como es el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio, estén muy presentes y muy pendientes para que no vaya a haber un detrimento del ingreso de los productores, toda vez que saldrán 600.000 toneladas de cosecha de arroz. Se tendrán medidas adicionales que incluyen a otras entidades del Estado, las cuales podrían ser anunciadas el próximo martes por parte del presidente de la República, Iván Duque, en el Consejo de Ministros que se desarrollará en Villavicencio la próxima semana. Desde el norte de Bogotá, Freddy Gómez, CMI La Noticia. Gracias, Freddy. Y el presidente Iván Duque anunció que revivirá el proyecto anticorrupción para prohibir la caza por cárcel a los corruptos y anunció que mejorará los instrumentos de extinción de dominio de bienes mal habidos y los mecanismos de delación de corruptos.
Esta noche desde Berna, Suiza, donde cumple una agenda oficial, el presidente Iván Duque reaccionó ante el escándalo provocado por el hundimiento de la ley anticorrupción en el Congreso y prometió que su lucha contra los criminales de cuello blanco seguirá sin tregua. Por eso el próximo 20 de julio vamos a radicar con mensaje de urgencia un nuevo proyecto donde nosotros le podamos decir a los corruptos que les vamos a quitar los beneficios de casa por cárcel y que no va a haber más criminales de cuello blanco burlándose del pueblo colombiano. Otros instrumentos que piensa utilizar el presidente de la República son la extinción de dominio por la vía express y las delaciones. Necesitamos mejorar los instrumentos para que haya delación y para que se paguen recompensas a los que nos den información que nos permita llegar a los corruptos en nuestro país. Asimismo, el presidente Duque anunció que fortalecerá los organismos de control para luchar contra el fenómeno de la corrupción. El hundimiento del proyecto que eliminaba el beneficio de casa por cárcel para corruptos provocó una fuerte discusión en el Senado, que terminó hoy su periodo de sesiones ordinarias. La legislatura que acaba de concluir culminó en medio de reproches, críticas y acusaciones de los partidos de oposición al gobierno nacional y al Centro Democrático. Acusaron directamente al presidente Duque y a su gobierno de hundir el proyecto anticorrupción. Aquí más de la mitad de mis compañeros se eligen comprando votos. Tengo rabia y yo le digo a este Congreso, merecemos la fama que tenemos, merecemos la fama de nido de ratas, ¿qué es esto? No puede seguir pasando esto aquí, no vienen más de 50, 60 senadores constantemente a trabajar, los demás se roban la plata del sueldo. Yo sí le pido respeto, señor senador. Yo le pido respeto, señor senador. Yo le pido respeto y yo creo que la plenaria del Senado no merece ese insulto y los calificativos suyos. No le puedo permitir yo, como presidente del Congreso, esos calificativos. El expresidente Uribe contestó, dijo él, en tono menor, vehemente defensa de Iván Duque. Esto no es rabieta contra rabieta, pero nosotros tenemos que repetir lo que los colombianos empiezan a percibir. Un presidente íntegro, un presidente químicamente puro, un gobierno íntegro. Si algo importante ha pasado en este país es dar ejemplo en el gobierno contra la corrupción. Pero desde la izquierda replicaron. Los corruptos no van a aprobar un estatuto anticorrupción. Eso es ponerle el queso al ratón. La iniciativa será presentada en la próxima legislatura, a ver si al fin el Congreso la aprueba. Y la plenaria de la Cámara respaldó al presidente de la corporación, el liberal Alejandro Carlos Chacón, quien era señalado como el responsable del hundimiento del proyecto anticorrupción que eliminaba la casa por cárcel para corruptos. Todos los partidos le brindaron el apoyo al presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, y aseguraron que no son los responsables del hundimiento de este proyecto anticorrupción. El Partido Liberal, en especial, se siente absolutamente orgulloso de haberlo tenido usted presidente de esta corporación. Chacón nunca tuvo rodillas para el Senado. Ese aplauso se lo merece usted, se lo merece. Que no nos vengan ahora a convertir a nosotros en las prostitutas de este proceso. Otros señalaron al gobierno como los responsables e incluso pidieron la renuncia de la ministra del Interior. Para poder sustituir a la ministra por alguien que tenga las capacidades para manejar el Congreso de la República. El representante Gabriel Vallejo pidió una explicación a la ministra Nancy Patricia Gutiérrez. Desde esta plenaria le exijo a la ministra del Interior que venga y explique por qué me informó que yo debía firmar una conciliación en la cual la mesa directiva no me había designado. Al final, la jefa de la cartera de gobierno entregó sus explicaciones. Esto no fue un acto de mala fe, absolutamente, reitero, ni el gobierno ni el Centro Democrático. En la plenaria de hoy fue aprobado en último debate el proyecto anticorrupción que obliga a la rendición de cuentas. Las autoridades en Bello, Antioquia, adelantan un operativo para dar con el paradero de una bebé de 17 días de nacida que fue robada por una mujer.
Según la denuncia de una pareja de venezolanos quienes llevan un año viviendo en el país y se dedican a vender dulces en el parque principal del municipio de Bello, norte del área metropolitana de Medellín, una mujer raptó a su pequeña bebé de 17 días de nacida. En el parque principal de Bello, cerca de un centro comercial, ingresan al mismo y se gana a esta mujer la confianza, le recibe la niña, ingresan a un baño y cuando sale la pareja de venezolanos ya no encuentran a la mujer y a la niña. En cámaras de seguridad quedó registrada la huida de la mujer cargando a la bebé. A una mujer de contextura gruesa que usaba una gorra en su momento, de aproximadamente 28 o 30 años de edad. De acuerdo a eso, estas imágenes ya las difundimos a toda la Policía Metropolitana del Departamento de Antioquia. Con personal de la policía en las terminales de transporte terrestres y aéreas y en las vías de salida de Bello se busca a la mujer y a la bebé raptada. Una extraña explosión destruyó la notaría del municipio de Yumbo en el Valle del Cauca. 6 personas resultaron heridas. La explosión que destruyó gran parte de la notaría segunda de Yumbo se habría originado en la cocina. Hasta el sitio llegaron los bomberos rápidamente para controlar la conflagración. El fuego llegaba hasta la calle. Minutos después empezaron a sacar los primeros heridos, quienes fueron atendidos inicialmente en el hospital local de Yumbo. 6 personas resultaron heridas en la explosión, 4 de ellas trasladadas al Hospital Universitario del Valle. Las 2 más graves serían el notario y su secretaria. Un hombre de más o menos 60, 62 años con una quemadura del 80% del área corporal, el cual llegó aquí y tuvo que ser intubado. Viene una paciente intubada de 56 años con unas quemaduras de un 60% del área corporal. Los otros 2 pacientes son mujeres. Gases de Occidente y el Cuerpo de Bomberos de Yumbo iniciaron una investigación para establecer con exactitud dónde se inició el incendio, cuya onda explosiva destruyó gran parte de las oficinas y documentos de procesos como escrituras, registros civiles, matrimonios y sucesiones. Momentos de angustia se vivieron en la avenida Circunvalar con calle 51 en Bogotá tras el incendio de una ambulancia. Videos captaron el instante en el que el vehículo era consumido por las llamas. El hecho, que fue controlado oportunamente por los bomberos, se habría generado por una falla mecánica. La Justicia Especial de Paz presentó un informe sobre la evolución que tiene en el estudio en esa jurisdicción de los casos de los llamados falsos positivos. Desde el inicio del proceso por las ejecuciones conocidas como falsos positivos, la JEP ha escuchado en versión libre a 92 militares, desde soldados hasta coroneles. Otros 80 serán escuchados en lo que resta de este año. Los magistrados han reconocido 2.248 víctimas con nombre y apellido. 11 personas han denunciado amenazas por declarar sobre este tema en la JEP y en 7 casos ya los magistrados establecieron que se trata de amenazas reales. La mayoría de los falsos positivos ocurrieron en Antioquia, Casanare, Catatumbo, Cesar, Meta y Huila. Un ex jefe del bloque Caribe de las FARC dijo a la Comisión de la Verdad que el secuestro y asesinato de la exministra Consuelo Araujo fue un hecho accidental. Ante la Comisión de la Verdad, donde se espera que todos los involucrados en el conflicto ayuden a esclarecer los hechos más dolorosos de la confrontación, Abelardo Caicedo, excomandante de las FARC en el norte del país, negó responsabilidad en el secuestro y asesinato de la exministra Consuelo Araujo. Esto no fue autorizado por la dirección del bloque. Lo que sucedió allí es una acción que podríamos decir fortuita. Como en otros casos, los excomandantes de las FARC pretenden dejar esta responsabilidad en los guerrilleros de base. Como no estaba planificado, ellos ni siquiera tenían la noción de qué era lo que estaban haciendo. O sea, del error tan grande que han cometido. Lo que dijo Solís, esa es la verdad, la realidad, porque él es el que mayor tiene conocimiento del caso. Pero usted estaba en el bloque Caribe, ¿qué supo de cómo se dio? Sí, pero recuerda que todas las acciones que se hicieron en tiempos de guerra eran compartimentadas y yo no estaba en los grupos que desarrollaron esas acciones. Los exguerrilleros le pidieron a la Comisión de la Verdad que programe un evento con la familia Araujo para entregar su versión y posiblemente pedir perdón. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en 3 localidades de Bogotá por la presunta presencia de bandas criminales y disidencias de las FARC.
El informe de la Defensoría advierte el accionar de grupos armados ilegales en las localidades del borde suroccidental de la capital. Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy estarían sitiadas por estas organizaciones. Según la entidad, estos grupos son coletazo del conflicto armado y no se trata de un problema de delincuencia común. Las organizaciones de las cuales se tiene registro son las Águilas Negras, el Bloque Capital, Autodefensas Gaitanistas, los Rastrojos, los Costeños, los Paisas y disidencias de las FARC y células urbanas del ELN. Cuando hay estas alertas, nosotros incrementamos nuestras operaciones de inteligencia, nuestro control policial y militar en algunas zonas, en primera instancia para disuadir y en segundo para prevenir cualquier tipo de acciones. No tenemos ninguna información de inteligencia ni de investigación judicial relacionada con la presencia de grupos armados ilegales en Bogotá. La alerta temprana señala que la financiación principalmente de estos grupos ilegales proviene de la extorsión, el tráfico de drogas y los cobros por seguridad a la comunidad. El consejero presidencial Emilio Archila anunció la conformación de una mesa con representantes de todas las entidades del Estado que se encargarán de redoblar la vigilancia y protección para los excombatientes de las FARC. Con la coordinación del consejero presidencial Emilio Archila, se reunieron hoy en la Casa de Nariño representantes de todas las entidades del Estado para crear una mesa de prevención y protección de los excombatientes de las FARC, de los cuales, según informes policiales, han sido asesinados más de 170 en los primeros 30 meses de vigencia de los acuerdos de paz. En la mesa de hoy lo que estuvimos articulando es todos los mecanismos de prevención, desde los más suaves como los de no estigmatización hasta los más fuertes como disponer de esquemas especiales de protección con guardaespaldas y carros blindados, etcétera, toda esa gama de protecciones para prevenir exactamente que esos hechos ocurran. La Defensoría del Pueblo quedó encargada de realizar las alertas tempranas para esta protección. Hemos concluido que la Defensoría del Pueblo debe tener una línea específica de alertas tempranas para los excombatientes. Además, la Mesa Nacional de Protección de Excombatientes tendrá apoyo en los alcaldes y gobernadores para prestar protección a quienes tengan los mayores riesgos. Desde Suiza, el presidente Iván Duque y su ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, anunciaron que para el año 2030 todos los vehículos oficiales serán eléctricos. Dentro de su agenda, hoy también el presidente habló de la inversión ambiental. Habrá una revolución del transporte público. Cuando fui miembro del Congreso, fui coautor de la ley de carros eléctricos, que acaba de ser aprobada por el Congreso de Colombia y que estaré sancionando como presidente para que hagamos esa transición en el parque automotor pensando en la calidad del aire. Con un proceso mismo de restitución de vehículos viejos, con un sistema de monitoreo también de alertas tempranas para las diferentes ciudades. El presidente en Suiza trató con su homólogo Oli Maurer temas económicos y de inversión entre ambas naciones. En este quinto día de gira, el presidente Iván Duque también dijo que los temas ambientales son importantes para el progreso de Colombia. Por eso se comprometió a sembrar 180 millones de árboles hasta el final de su mandato. Es todo por ahora. Me despido desde el río Ar, en Berna, Suiza. Daniela Morales, CMI La Noticia. La Corte Constitucional dio vía libre a la aplicación del protocolo de Minamata, que contiene medidas especiales para el uso y disposición final del mercurio. El convenio de Minamata es un acuerdo suscrito por 22 países que dispone de unos lineamientos para combatir y tratar la contaminación asociada con el mercurio. Colombia ahora seguirá las directrices de este tratado, que incluye una serie de medidas especiales. Regula todo el ciclo del mercurio, desde su obtención en fuentes primarias hasta su disposición final. El país aplicará este protocolo por disposición de la Corte Constitucional. Al analizar el contenido del convenio, la Corte comenzó por advertir la urgencia de actuar frente al desafío que significa el uso del mercurio. Y es que la Corte tuvo en cuenta que Colombia es el tercer país en el mundo que más contaminación por mercurio produce. El Tribunal Superior de Medellín declaró al río Cauca sujeto de derechos. Esto quiere decir que se debe proteger para las futuras generaciones. El Tribunal Superior de Medellín, a través del fallo a una tutela, reconoció al río Cauca, su cuenca y sus afluentes como sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo de EPM y del Estado. Las consecuencias de la contingencia en Hidroituango originaron la tutela. Y eso implica que se tengan que definir unos guardianes. ¿Los guardianes qué son? Son unas instituciones que, tal como lo dice la sentencia del Tribunal Superior de Medellín, el gobierno nacional deberá designar en un mes
a una persona o a una entidad encargada. En la sentencia de segunda instancia, el tribunal reconoce a las generaciones futuras como sujetos de especial protección en derechos a la salud, al agua, a la vida y al medio ambiente sano. Cerca de 300.000 venezolanos han sido atendidos por el sistema de salud en Colombia. 10.000 millones de pesos se invierten en este rubro. Más de 300.000 venezolanos han sido atendidos en el sistema de salud colombiano. Nosotros no distinguimos la condición migratoria de la persona que viene y eso es lo que nos ha pedido el presidente Duque, extender una mano humanitaria. El tipo de consultas ha cambiado. Inicialmente se atendían gripas, dolores articulares o alergias de piel. Ahora se requieren servicios más especializados. Enfermedades críticas, enfermedades como hipertensión, diabetes, que ya son enfermedades que generan una atención diferente. El costo de la atención es elevado para el sistema de salud ya saturado. Pese a los esfuerzos del gobierno nacional, los recursos son insuficientes. Mensualmente nos está costando alrededor de 10.000 millones de pesos. Hay cuentas acumuladas por el orden de los 230.000 millones de pesos. Pero es un fenómeno creciente en costos, creciente en atenciones. Las ciudades con más atenciones son Cúcuta, Maicao, Barranquilla, Cartagena, Bogotá y Cali. El nominado embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, aseguró que en Colombia, en el país, está dando buenos resultados el plan de erradicación de cultivos ilícitos que adelanta el presidente Iván Duque. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado confirmó al designado por el presidente Donald Trump como embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, quien después de la sesión resaltó el compromiso del gobierno de Iván Duque con la meta de reducir a la mitad los cultivos ilícitos para finales del año 2023. Goldberg es uno de los diplomáticos con más conocimiento sobre Colombia. Trabajó en las labores de coordinación del Plan Colombia, la estrategia antinarcóticos que financió Estados Unidos. El momento más polémico de su carrera lo vivió en Bolivia, de donde fue expulsado por el presidente Evo Morales en 2008 por ser acusado de incitar el desorden público. Tras la confirmación, pasará ahora a la plenaria del Senado, donde se espera que sea certificado sin objeciones. Crece la tensión entre Irán y Estados Unidos tras el derribo de un dron norteamericano en el Golfo Pérsico por parte de la Guardia de la Revolución Islámica, aunque el presidente Trump consideró el sobrevuelo del dron y el posterior derribo como un error. Esta acción disparó el precio del petróleo. La ministra de Minas, María Fernanda Suárez, anunció más recursos para las regiones productoras de minerales con la reforma a las regalías. Se cumplió la primera vuelta a la reforma del Sistema General de Regalías en el Congreso de la República. Se logró aumentar la participación de las regiones productoras hasta el 25% y se mantiene una inversión del 37%. Cabe recordar que el presupuesto bienal del Sistema General de Regalías supera los 18 billones de pesos. Provienen del petróleo, el gas y la minería, y por eso todo el debate en el Congreso es cómo se reparten. Por primera vez se destinará del tema de regalías el 1% para la preservación ambiental y un 5% para el control y vigilancia fiscal. El Banco Mundial proyecta un mejoramiento de la economía colombiana y un deterioro de la situación en Venezuela. En una reunión con el gobierno en la Universidad de los Andes, el Banco Mundial reveló sus expectativas sobre Colombia. Proyecta un crecimiento de 3,5% para este año. Y para el próximo año sería 3,7%. Estima necesario mejorar en temas de productividad. En este momento estás en los llanos intentando exportar. Sabemos cuáles son las trabas, ¿no? Pero esto se encuentra en los puertos, por ejemplo, cómo sacas cosas del país, el proceso de aduanera, todo eso es bastante complicado. Proyecta un importante desplome de la economía venezolana. Este año nuestra estimación sería una caída de 20 hasta 30%. Está preocupado por temas de salud y seguridad social en el vecino país. Acceso al agua, acceso a servicios públicos han deteriorado mucho. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,55% a 1.554 puntos. La acción del BBVA Colombia fue la que más subió, con una valorización de 2,48% a 330 pesos. La acción del Banco de Occidente fue la que más cayó, con una pérdida de 5,79% a 35.800 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 49.000 millones de pesos.
Esta noche, la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá emitió un comunicado en el que respalda la gestión y la permanencia en la presidencia de la entidad de la exministra Mónica de Greiff. Indicadores económicos en CMI. Si su empresa busca liquidez, el Banco Avevillas tiene un producto hecho a su medida. Factoring presenta los indicadores económicos. Somos Banco Avevillas. Somos Grupo Aval. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.202 pesos con un centavo. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.070 pesos y la venden en 3.110 pesos. Un euro cuesta 3.607 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con un centavo. El azúcar se transó en 12,45 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $57 con 58 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $64 con 92 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.980 pesos. Hoy fue presentado como nuevo refuerzo de Atlético Nacional el volante Samario Harlan Barrera, quien viene de cumplir una discreta campaña con Rosario Central en el fútbol argentino. Ya regresamos. En minutos, nuestros secretos de hoy. 1. La respuesta del distrito a los estratos altos en Ciudad Bolívar. 2. El lío de la conciliación de la ley anticorrupción que hundió la casa por cárcel para los corruptos. 3. Los 2 testigos del caso Odebrecht que volverían a declarar sobre el escándalo. Primera ñapa. Llamativa unión de candidatos para la alcaldía de Bogotá. Segunda ñapa. La mayoría de los colombianos desaprueba la gestión del presidente Duque según una encuesta de Jan Haas. Y mi ñapa de hoy. ¿Por qué el expresidente Álvaro Uribe estaba descalzo hoy en el Senado? 1, 2, 3 y las 3 ñapas después de Pregunta Ya Bien. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con la señora gobernadora del departamento del Meta, la doctora Marcela Maya. Gobernadora, tenemos entendido que el próximo martes habrá un Consejo de Ministros en Villavicencio. ¿Cuál es su objetivo y usted qué va a solicitar? Pues primero agradecerle al presidente y nos llena de esperanzas este Consejo de Ministros allí. Desde la gobernación del Meta hemos venido trabajando con los diferentes sectores productivos para presentar una propuesta. Y ya no es una lista de mercados, sino es una propuesta que sean los puntos que realmente en este momento de crisis debamos enfrentarlos entre el gobierno nacional, departamental y municipales, donde las propuestas, como una de las que le acabo de hacer, otra por ejemplo, ¿Pero cuál es la propuesta que van a hacer? Que nos supriman el IVA y que se declare la emergencia social, económica y ambiental que no ha sido declarada por el gobierno. 1, el precio de los combustibles, que los baje. Sí. 2, la suspensión temporal del cobro del IVA. Sí. 3. 3, por ejemplo, que nuestro sector turístico, que hoy está afectado, 93% de las reservas de temporada alta, junio, julio, fueron canceladas en su totalidad. Sí. Entonces, que el parafiscal de Fontur no, por esta vez no se les cobre precisamente a los prestadores de servicio. El asunto ahí, señora gobernadora, es que son leyes de la República que hay que cumplir. Si no, se prevarica. ¿Cómo llegar entonces a esa solución? Precisamente la Constitución es clara, con su artículo que nos permite tener nosotros declarando la emergencia económica, social y ambiental, sí. Porque ya mire, el Meta tiene hoy declarada la calamidad. El departamento de Cundinamarca, que es la jurisdicción donde hoy se presenta la situación, tiene declarada la calamidad. Y la nación no la declara. Entonces, ¿cómo hacemos con los recursos que consigue la nación y que sea efectiva esa contratación? Pero, ¿qué le ha dicho usted el gobierno central, el gobierno de Bogotá, sobre por qué no declara la emergencia? Inmediatamente después de comerciales, señora gobernadora. ¿Cuál ha sido, gobernadora, la respuesta del gobierno central para no acceder a declarar la emergencia? Eso es lo que espero, Yamit,
que el presidente Duque nos responda en el Meta, porque el documento que nosotros vamos a seguir dándole a conocer al gobierno está sustentado en cifras y las propuestas tienen esa sustentación para demostrarle al gobierno nacional que hoy la gobernación del Meta, ni administrativamente, ni legislativamente, ni económicamente, puede sostener la crisis. Ahora, gobernadora, declarar la emergencia económica ¿para hacer qué? Para que nos quiten precisamente el IVA, para que nuestro sector turístico realmente no tenga que pagar ese parafiscal que va es para la nación de el 100%, para que nuestros agricultores y la cosecha del arroz realmente tenga el apoyo. Está por venir, ¿no? Está por venir de Meta y Casanare. Sí. Entonces tengan realmente esos alivios que se requieren. Yamir, hoy las rentas del departamento del Meta también están siendo afectadas. Consumo de cigarrillo, de licores y de cerveza, que eso va a la salud del departamento. Cerveza, como no tengo turistas, bajó el 50% el consumo. Licores, el 20%. Cigarrillos y tabaco, el 20%. Hay una afectación también en las rentas de nuestro departamento. ¿Y cómo le ha ido a usted, señora gobernadora, en estos 2 días en Bogotá con sus sesiones aquí? No, yo agradezco al gobierno de la atención, de la solidaridad. Han sido queridos y amables, pero no es. Pero necesito que pasemos a la acción. Necesito de mayor compromiso y reconozco que el presidente lo ha dicho, está allí, pero se ha quedado corto el gobierno nacional. Ahora, miren, gobernador, la pregunta final. Villavicencio, sede tradicional en estos días del reinado del joropo, ¿la van a cancelar? No, Yamir. El No. sector productivo y el sector turístico me pidió como gobernadora, porque sí lo pensé, que quería aplazarlo y me pidieron que no. Y vamos a promocionarlo con nuestros departamentos vecinos y hermanos, como es Casanare, Arauca, Guaviare, Bichada. ¿Pero con y sede Guainía. Villavo? Sede Villavicencio, del 27 de junio al 1. Estamos listos para atender todos los llaneros. A los colombianos, el llano no tiene vía, pero el llano sigue. Pues, gobernadora, ojalá pudiera yo ir para acompañarla. Pues. Y aquí le traje la tarjeta. Pues mucha suerte, gobernadora. Gracias, y solidaridad de todo el pueblo de Colombia. Gracias a usted. A usted, gobernadora. Quisiera hacer la pregunta a los televidentes sobre ese tema. ¿Ustedes son partidarios, como propone la gobernadora, de que no se aplace el Festival del Joropo para que él ya no pueda revivir de esta emergencia? ¿Sí o no? Resultados son de mañana. Gobernadora muy querida. Gracias a usted, Yana. Vienen ahora las noticias y los secretos 1, 2, 3. Nuestros secretos de hoy. 1. Esta sección denunció que en Ciudad Bolívar hay predios de 4 estratos diferentes. Uno de ellos es estrato 4 y está situado a escasos metros del relleno Doña Juana. La Secretaría de Planeación explicó hoy por qué ocurre esta situación. Según el distrito, se aplicó la metodología del DANE definida para los predios de la zona rural, según la cual el estrato no se asigna por manzana, como en la zona urbana, sino por predio, de acuerdo con las características físicas como la actividad productiva y los materiales con los que están construidas las fachadas, las paredes, los pisos, los techos, los baños, la cocina, etc. Y agregó el distrito que las viviendas en Ciudad Bolívar tienen estratos diferentes porque sus características físicas son distintas. Sobre el predio de estrato 4 dicen que tiene un área de 3 hectáreas y entregaron estas fotos. Que demostrarían que la vivienda es de estrato medio alto. ¿Quién lo creyera? A metros del relleno sanitario. De todas maneras, el distrito está revisando el caso tras el reclamo del propietario, quien alega que ojalá perteneciera no al estrato 4, sino por lo menos al 2. Y con todo respeto con el distrito, el pobre propietario tiene toda la razón. 2.
¿Quién entiende el hundimiento de la ley anticorrupción en el Congreso? Sobre las 3:45 de la tarde ayer, la Secretaría de la Cámara notificó al representante de Norte de Santander, Jairo Cristo, que sería el conciliador del proyecto anticorrupción. Minutos después, el mismo representante Cristo le envió un correo al presidente del Senado, Ernesto Macías, en el que le pedía que le informara quién era el conciliador del Senado para reunirse con él a redactar una ponencia que sería radicada en ambas corporaciones. Según Cristo, la respuesta de Macías nunca llegó, por lo que no se logró anunciar la conciliación en las plenarias y se originó el hundimiento de la iniciativa. Mientras esto sucedía, el representante Gabriel Vallejo se reunía con el senador Germán Barón, conciliador del Senado, pues algún funcionario del Ministerio del Interior le había informado que era conciliador, pero no le especificaron de qué proyecto. El representante Vallejo supuso que era de uno de los proyectos que lideró en el Congreso, como el que crea el Fondo de Estabilización del Café. Pero al reunirse con el senador Germán Barón, descubrió que estaba equivocado de conciliación. En medio de esta confusión, el tiempo pasó y la plenaria de la Cámara se levantó sin poder anunciar la conciliación del proyecto anticorrupción, lo que determinó su hundimiento. Tal vez falta agregar que la plenaria de la Cámara se levantó para ver el partido de fútbol. 3. La Fiscalía alista un acuerdo de colaboración sobre Odebrecht. Se realizaría con Federico Gaviria y Eduardo Zambrano, detenidos por lavar los dineros de los sobornos de Odebrecht con empresas fachada. Los abogados de Zambrano y Gaviria sostuvieron varias reuniones con los fiscales delegados para este caso. En los próximos días se presentará ante un juez el nuevo pacto de delación. La colaboración de Gaviria y Zambrano ha estado en el limbo desde marzo, dado que el exfiscal ad hoc, Leonardo Espinosa, descartó adelantar cualquier negociación con los empresarios, argumentando que no les daría ningún beneficio hasta que no entregaran toda la verdad sobre los sobornos. Tras el paso por el despacho del exfiscal ad hoc, el proceso fue devuelto a la Fiscalía y luego de un mes de análisis, el ente acusador tiene lista la negociación. El testimonio de Gaviria y Zambrano es relevante para procesos como los de los exsenadores Plinio Olano y Antonio Guerra, así como el del Contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, quien enfrenta procesos en la Corte por presuntos vínculos con Odebrecht. Y vale la pena decir, Colombia es el único país víctima de Odebrecht que no ha sido indemnizado por esa compañía. El único. Primera ñapa. 2 candidatos a la alcaldía de Bogotá unen fuerzas. Miguel Uribe Turbay, candidato del movimiento Avancemos y del Partido Liberal, y Ángela Garzón, candidata del Centro Democrático, promueven una gran alianza e invitan a los demás sectores a consolidar una propuesta programática. Han tomado la decisión de buscar un mecanismo para tener un candidato único antes del 26 de julio. La idea básica es que así como hubo una alianza de los candidatos de izquierda para definir el candidato único, los aspirantes de centro y de derecha hagan lo mismo. Tanto Uribe Turbay como Ángela Garzón anunciarán su decisión de coalición en un acto especial mañana. Segunda ñapa. Ya muchos analistas han dicho que el presidente Iván Duque no ha tenido luna de miel, entendida como ese tiempo que la opinión pública da a los mandatarios de turno en el primer año de mandato. La firma Jan Haas realizó hoy para el diario El Espectador una encuesta en la que la aprobación del primer mandatario en estos 10 meses de gobierno solo es del 28%, mientras que un 63% la desaprueba. Según Jan Haas en El Espectador, el mayor rechazo a Duque se da en los más jóvenes, es decir, las personas con un rango de edad entre los 18 y los 24 años. En estas, la desaprobación es del 81%. En cambio, los mayores de 55 años aprueban su gestión en un 44% y solo la desaprueba un 39%. Y para rematar, la encuesta dice que el 68% de los consultados desaprueba la gestión del gabinete. La encuesta fue publicada hoy en la página web del Espectador. Y mi ñapa.
Al expresidente Álvaro Uribe hay quienes lo admiran y quienes lo detestan. Hay quienes lo elogian y quienes lo critican. Hay quienes lo siguen y quienes lo persiguen. Pero no hay quien lo acuse de no ser un incansable trabajador. Un agente 001 lo sorprendió en la sesión del Senado cuando asistía a la plenaria sin zapatos. Sin zapatos. Solo tenía medias. Cuando el reportero de CMI le preguntó cuál era la razón de semejante pinta, el senador Uribe solo atinó a responder: el cumplimiento del deber. Y el periodista averiguó la razón. A Uribe le estaban lustrando los zapatos cuando escuchó que se cerraba la discusión de un proyecto y que se iba a votar. Como el lustrabotas no había terminado su labor, Uribe dejó los zapatos y corrió a votar, en medias. Malo o bueno, al César lo que es del César. Hasta mañana. Que descanse.